Buenos días. Veo muchísimas caras conocidas, pero para los que no me conocéis, yo soy Araceli García, la directora de la biblioteca, y es un verdadero honor para mí recibiros en una ocasión tan bonita como la que tenemos hoy. Los que conocéis la biblioteca sabéis perfectamente las características de la misma y el entusiasmo y el amor que los que trabajamos aquí ponemos en nuestra tarea diaria. Espero que eso se pueda apreciar en este acto que vamos a celebrar, muy modesto, muy sencillo, pero que demuestra nuestro cariño y nuestro interés por la temática que llevamos entre manos, ¿no? Bueno, en este acto de hoy, aunque tan simple, tiene tres actividades diferentes, tres partes. La primera es rendir un homenaje que merece el gran intelectual y el gran científico que es Pedro Martínez Montale. Esto lo representa sobre todo una exposición que hemos hecho donde podemos tener un acercamiento a lo que es su producción científica, realmente impresionante. Es un hombre además tremendamente querido por los que le han conocido, y eso habla muy bien de una persona. En el mundo académico a veces hay posturas diferentes, porque son formas diferentes de ver un acontecimiento histórico, científico, cultural, pero el consenso al que llega Martínez Montale es algo digno de admiración. Por eso están aquí compañeros, alumnos, por supuesto familiares, y nosotros eso lo hemos sentido. Dentro de este homenaje a Martínez Montale van a tener una participación activa su hijo Pedro, su hija Rosa, que no sé si ha venido, pero va a leer su producción, pero va a estar muy representada su hija Rosa. Y bueno, como un poco cabeza de lanza de los investigadores, pues tiene que ser una usuaria nuestra, permanente, histórica y muy fiel, que es Carla, que creo que la conocemos todos, Ruiz Bravo Villasana. Si no me importa desempeñar ese papel, creo que es muy honroso y los investigadores te estarán agradecidos. La segunda parte de esta actividad va a ser liderada por Abdo Tounsi de CIAR. Es un amigo también con el que contamos siempre y él cuenta con nosotros, y va a hacer una actividad muy bonita y que la Biblioteca Islámica tiene a gala desempeñar con toda profesionalidad, que es la recepción de donaciones de fondos árabes de distintas tipologías, más divulgativo, más científico, pero que generosamente distintas instituciones y particulares nos traen en un día como hoy, que es la gran celebración del Día del Libro. Le estamos muy agradecidos por esta labor y esta generosidad para con la biblioteca y los futuros lectores. Y por último, una actividad muy pequeñita, porque no podíamos sobrecargar esta actividad, es una exposición que tenemos colocada al fondo sobre el nuevo Premio Cervantes, Rafael Cadenas. Él es un venezolano que, además de escribir ficción y ser muy bueno en ficción, escribe tema científico y está muy dignamente representado en la biblioteca, porque la colección que tenemos recoge toda la variedad de su producción. La biblioteca tiene un blog que se llama La Reina de los Mares. La Reina de los Mares es un barco de papel que va recorriendo el mundo haciendo intercambios culturales. Va por el mundo hispánico, por el mundo del árabe islámico, en fin, va por todos los sitios y se enriquece y enriquece el mundo por sus intercambios culturales. Bien, pues en La Reina de los Mares tenéis noticia actualizada de todo lo que estamos haciendo hoy y de la exposición de nuestro premio Cervantes y también de la actividad que vamos a hacer mañana. A ver, no pega mucho el entorno con todo esto de los caballos para lo que estamos haciendo hoy, pero comprended que es el espacio que tenemos, y mañana
inauguramos esta exposición que se titula Leguas a caballo tras las huellas de los españoles en Estados Unidos, a la que estáis invitados. Es mañana a las 2 de la tarde y habla simplemente de esos 3 siglos de historia compartida entre españoles y lo que ahora son los Estados Unidos en ese territorio. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos hacer que nuestra colección se maneje lo más posible, porque eso enriquece la cultura y el conocimiento. Y mucha gente no sabe que tenemos material que cubre esa inmensa área de Estados Unidos y nos interesa también para que dé su fruto en forma de conocimiento. La biblioteca, por lo que ya habéis podido intuir, pues tiene 3 colecciones. 2 son históricas. La Biblioteca Hispánica, especializada en humanidades y ciencias sociales sobre América Latina. La Biblioteca Islámica, especializada en humanidades y ciencias sociales del ámbito árabe-islámico. Y luego otra biblioteca técnica al servicio de la cooperación, que es la tarea propia de esta casa, que es una biblioteca especializada en cooperación para el desarrollo. Las 3 colecciones forman la Biblioteca del Alcid, que es realmente muy grande. En total tenemos más de 1 millón de documentos de todo tipo: libros, revistas, prensa, dibujos, grabados, fotografías. Y todo este edificio, que es muy grande, se construyó para albergar la biblioteca. Las nuevas tecnologías hacen que haga falta menos espacio para las oficinas y demás, y no lo ocupamos todo, pero todo el espacio, todo el edificio se hizo para albergar 2 millones de documentos. El edificio tiene 7 plantas de depósito, que es un faro que hay ahí alto, 7 plantas, y 2 que son todo el perímetro del edificio. O sea que es una biblioteca muy grande, de las más importantes del mundo en las 2 temáticas, en la de la Biblioteca Hispánica y en la de la Biblioteca Islámica. Con lo cual, las pongo a vuestro servicio, seréis bienvenidos, y nuestra vocación es que ese conocimiento que tenemos aquí se expanda, y vosotros sois agentes excepcionales para esa expansión. Y nada más, no quiero entreteneros más porque quiero pasar ya a lo que es el núcleo de esta actividad. Entonces, si me permitís, doy paso a la representación de la familia a la que estamos muy agradecidos por su presencia aquí. Es un honor haber hecho este homenaje a Pedro Martínez Montávez, y doy la entrada a su hijo, Pedro Antonio, para que nos lea algún fragmento de la obra de su padre, nos hable lo que considere. Será un placer escucharte. Luego, que él mismo nos pase a la obra, conocer la obra de su hija Rosa, por la persona que esté encargada de esa tarea. Y ya luego pasaremos a Carmen, y luego tú, Carmen, darás la entrada a todos los que quieran manifestar sus respetos. Muchísimas gracias, yo me retiro. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, a todos vosotros. Nos han invitado a que nos embarquemos en este barco que lleva por nombre La Reina de los Mares. Yo creo que tenemos que hacerlo, y vamos a transitar en distintas aguas, en distintos espacios, y el primero de ellos es el recuerdo a mi padre, el recuerdo a nuestro padre, el profesor Pedro Martínez. Yo, en primer lugar, tengo que dar las gracias a la institución que nos acoge, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, a la directora de su biblioteca, a Araceli García, a todo el personal, y también, si me permiten, especialmente a Luisa Mora, a la responsable de la biblioteca Félix Pareja, la biblioteca islámica de esta institución, por el acto que han organizado, por el cariño que han puesto en su realización, por los detalles tan profesionales con los que han cuidado todo, y en un proyecto en el que la familia nos hemos sentido absolutamente identificados. Por lo tanto, subrayo el agradecimiento
la familia, a esta institución, a la agencia, a la biblioteca y a todo su personal. Yo creo, quiero también, junto a agradecer vuestra presencia aquí, su presencia, amigos, discípulos, colaboradores, gente que de una u otra manera en algún minuto de su vida cruzó su trayectoria con la de mi padre, con la de nuestro padre, el estar hoy aquí y dar también testimonio de una forma de reconocimiento a su figura y a su trabajo como arabista. Tengo también que disculpar la asistencia de mi madre. Físicamente le cuesta mucho moverse, tiene bastantes impedimentos. Ella está tranquila, pero me ha pedido que por favor os transmitiera su saludo y sus afectos. Y además tengo que recordar una cosa, y es que mi madre fue funcionaria de esta casa durante 30 años y alguien que vivió también intensamente toda la labor cultural, de cooperación, que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde la Agencia Española y lo que fue en su momento el Instituto Hispano-Árabe de Cultura se hizo. Por lo tanto, este recuerdo a todos vosotros y a todas vosotras por parte de mi madre. Mi hermana Rosa Isabel está en Málaga, ha enviado un texto que creo que va a leer Rebeca. Estoy acompañado de mi hermano Sergio, que para mí es algo superior. Sabe todo el cariño que nos tenemos. Pero quiero también destacar aquí su presencia. Yo voy a leer un texto que no es un texto académico al uso. Yo no soy arabista y seguramente el profesor Montave me estaría indicando: evita el intrusismo profesional, dedícate a las cuestiones que te tienes que dedicar, deja a otros quizá la dimensión científica o la reflexión científica sobre tu trabajo. Yo no voy a hacer. Por lo tanto, yo no he elegido un texto académico, repito, al uso. Es un texto de una factura poética desde mi punto de vista preciosa, es un texto personal, es un texto yo creo que también en cierta medida apasionado, en el que mi padre evoca una ciudad, y esa ciudad es el Cairo. Este es un texto que él escribió para una colección de ciudades que apareció en el periódico El Mundo en 1994 y que luego la profesora Carmen Ruiz recogió en un libro que editó mi padre en la editorial Cantarabia, que es Pensando en la historia de los árabes. Repito que es un texto que tiene unas dimensiones más personales, más íntimas. Yo creo sinceramente que más que de una ciudad, mi padre al hablar del Cairo está de alguna manera mostrando un estado de ánimo. Y esta es la visión o los ojos con los que yo he leído siempre este texto. Por supuesto, toda selección es subjetiva, toda elección responde más allá de los criterios racionales o los componentes subjetivos o pasionales o de trayectorias que tenemos. Yo al decir esta visión del Cairo, esta reflexión que hace, evocación que hace mi padre sobre el Cairo, yo quiero también, pues de alguna manera, que nos reconozcamos toda la familia. Y mis padres llegaron a esta ciudad con 23 años, siendo muy jóvenes. Aquí nacimos mis 3 hermanos, perdón, no se emociona, esta es la vida, no pasa nada. Allí nacimos los 3 hermanos mayores, la pequeña nació Natalia nació aquí en Madrid, pero en todo caso siempre ha habido un vínculo mágico con esta ciudad. El texto dice lo siguiente, es un poquito largo, me disculpo, es un poquito largo, pero el texto dice lo siguiente: visión del Cairo. Como todas las ciudades extensas y llanas, a El Cairo hay que contemplarla desde alguna atalaya o recorrerla, descubrirla, empaparse de ella, dejándonos ir y llevar por sus caminos particulares. Desde la altura, el hermoso cuerpo tendido se abre, se esponja, se despereza, va mostrando sus límpidos contrastes fúlgidos o mates.
La mirada, agobiada y sorprendida, absorta y fascinada, va intentando aprender el insólito panorama total y los múltiples detalles cambiantes. Siempre hay, actuando a su manera diferente y peculiar, numerosos elementos de referencia que sirven de parada, de tránsito y de engarce. Las pequeñas y pobladas azoteas, los limpios alminares cuadrados o circulares, se dice que tienen sobre 1 millar, aproximadamente el mismo número que años. Las bandadas de oscuros y rápidos milanos azorados, el sutil vientecillo de frágiles pestañas, el ancho río fecundo y paternal, la inmensa algarabía clamorosa en tropel sofocada de la urbe frenética de vida incontenible, inagotable. Adentrándonos en ella, sintiéndonos bajo el pie el perenne temblor acumulado de su tierra apretada, canela y cenicienta, humedecida y enternecida por el río, calcinada y erosionada por el desierto, ambos penetrándose en las entrañas, el Cairo se te entrega y se apodera de ti como una morada incomparable, como un refugio permanente. El Cairo abraza y te acurruca en su regazo como un padre o una madre insustituible. El Cairo te nutre sin descanso y te devuelve a los orígenes ancestrales. Al margen del gentío tumultuoso y agobiante que aparece cercarte y detenerte, de esa sensación pegada de espesa humanidad continua y sudorosa que te embarga. El Cairo siempre tendrá, hay que saberla y encontrarla, una activa alcoba propia para tu cuerpo y para tu alma. Ninguna ciudad es de naturaleza única y en singular. En cualquier ciudad conviven y se caracean varias ciudades, resultado tanto de su trayectoria histórica como de las diversas vivencias que en cada uno de nosotros producen y acicatan. Pero en el Cairo seguramente esta característica común adquiere una entidad y un significado preeminentes. El Cairo es soberana y ejemplarmente plural y polifacética, naturalmente diversa y hasta contradictoria en muchos de sus aspectos y manifestaciones, pero también conjunta e integradora. En origen y en desarrollo, el Cairo constituye una rara y excelente fórmula combinatoria de numerosos elementos distintos, pero no finalmente heterogéneos, y esto quizás resulte el quid de la cuestión, fundidos en amalgama singularmente feliz y original, tan atractiva como inquietante y tal vez irrepetible. El Cairo se explica ante todo por su alcurnia neta de urbe árabe e islámica, lo que la dota de una dimensión material y simbólica trabada, inconfundible e incomparable. Como esta civilización, muestra una sorprendente y genuina habilidad, una especial e irrevocable disposición para propiciar la unión de los opuestos o los contradictorios, lo que la dotará de una específica tensión como la tiene esta ciudad paradigmática, ombligo, corazón y mente del complejo mundo que señera y ejemplarmente representa, del que es principal portavoz, altavoz, foro y caja de resonancia. Vamos concluyendo. La viví más que vivir en ella durante casi 6 años seguidos, henchidos, polémicos e incomparables, los años a horcajadas entre el final de la década de los 50 y el comienzo de los años 60. He vuelto a ella después en bastantes ocasiones de variable duración y ánimo, y en mi mirada y en mi mente no han hecho sino confirmarse, apuntalándose las revelaciones y las sensaciones iniciales sucesivas. He tenido el privilegio de no verla como el apresurado turista automatizado, ni como el profesional técnico angosto y deshumanizado. He podido comprender que la singularidad y la pluralidad del Cairo no son un tópico fácil o intercambiable, ni pretenciosa disyuntiva insuperable. El Cairo, aparentemente yustapuesto, es en realidad un prodigio de coordinación superior y despreocupado del sistema impuesto. Cada uno de sus elementos o porciones es autónomo y pleno, se explica y se justifica en sí mismo y por sí mismo, pero se enhebra y engasta también, se sumerge y diluye en un fantástico alambique eternizado. Contemplada a través de sus múltiples senderos,
La prodigiosa ciudad te dejará el alma y la mirada transidas y tramadas, colmadas e insaciadas, apaciguadas y expectantes. Yo recordaré siempre con especial emoción y sentimiento las muchas veces que la ciudad se extendió ante mí, me cautivó mientras la contemplaba, extasiados, derrotados en tiempo y en espacio, desde lo alto del alminar de la mezquita Divinturum. Todo se veía con una nitidez impresionante, recién estrenada. Parecía que no existían los confines. A mis pies se trazaban las callejuelas que había recorrido acariciándolas con el pie minutos antes, y desde ellas subía hasta mí el embriagante clamor en tropel de sus gentes. Es verdad, como dicen, que la luz lo es todo en el Cairo. Luz total también, que ilumina en el exterior muros, calles, rincones, y enciende en el interior de quien contempla las largas y silenciosas galerías. Cairo total y grácil, de completa hermosura permanente. Total y doblemente, hasta en el nombre, masculino en mi lengua, femenino en árabe. Alcira, la triunfadora. Amor, amor total, explicación final, incomparable, irreemplazable, insustituible. Bueno, y creo que a continuación va a ser Rebeca quien va a leer un texto que ha enviado mi hermana Rosa Isabel, que como sabéis está en Málaga, es profesora de la Universidad de Málaga y no ha pedido y no ha podido. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, Rosa, como sabéis, no ha podido venir, pero manda un texto muy bonito, muy sentido y muy agradecido. Bueno, yo me voy a limitar a leer lo que ha mandado Rosa, porque me gustaría mucho decir algo que no estuviese escrito muy bien. Gracias a la ECID, a Luis Zamora, a ustedes por su presencia y a mi querida amiga Rebeca, discípula de Pedro Martínez Montávez, mi padre, quien leerá estas breves pero sentidas líneas. Sobre decir que la agradecida y la honrada soy yo. Al-Ándalus, un dolor histórico imposible. Es jueves 20 de abril, cumpleaños de mi hermano Pedro Antonio. Son las 3:30 y me dispongo a impartir la clase de la asignatura Pervivencia y manipulación de un mito al-Ándalus, que se encuentra dentro del máster en Mundo Ibérico, Hispania al-Ándalus Sefarad. Se trata de la última clase que dedicaremos a la mirada de Nizar Qabbani dentro del apartado Al-Ándalus desde el mundo árabe contemporáneo. Siempre ocurre. Qabbani conmueve y mueve. Qabbani atrae y seduce. Qabbani incita a la reflexión profunda y al arrobo. El Zara, tan inesperado como vapuleador, siempre humanamente agradecido, pues colma los espíritus. Los alumnos declaman los fragmentos elegidos que van desde Dos pechos africanos a Cuándo se anunciará la muerte de los árabes. Las miradas, advierto, van despertando el sopor primaveral. Pregunto quién desea convertirse en el último andalusí, con el que cerraremos la vivencia del poeta sirio. Cayetano, alumno del nombre torero, afirma contundente: yo. Lee el poema no sin cierta tensión. Qabbani remueve el ánima. Al final, como suele ocurrir en el aula tras leer a este autor en las traducciones de Pedro Martínez Montávez, el alumnado mira esperando encontrar una respuesta, la respuesta. La contesto con la máxima que resume, enigmática y lúcidamente, qué es al-Ándalus para los árabes, para Qabbani, en la traducción del maestro andaluz. Al-Ándalus es un dolor histórico imposible. De nuevo las miradas, más inquietas si cabe. Voy tratando de explicar la oración a partir de la propia lengua árabe. Se trata de una oración nominal plena de solidez. El término wajz, susceptible de significar tanto alegría como pena, pues en realidad traduce un hondo sentimiento como el cante hondo, se reviste de dolor, atravesando los poros de la epidermis hasta desembocar en los adentros.
lo imposible, enmarcado en la dimensión árabe del mundo latente, más que en el patente, un tanto a la manera sufí, que sobrepasando lugares y tiempos, toca lo onírico, el más allá. El tiempo en árabe no existe, existen los aspectos, lo perfecto y acabado, lo perfecto y realizándose, y las miradas siguen demandando respuestas cada vez más inquietas, casi salvajes. Al-Ándalus en Qabbani traspasa el espacio-tiempo de lo considerado sido, de aquello que fue, recoge las siembras del pasado y sigue marchando por la senda del presente, conformando acaso un futuro, mejor aún, a un presente continuo. Al-Ándalus no empezó en 711 ni acabó en 1492. Es, en cierto modo, una perspectiva en sí, una manera de vivir y morir, una forma de existencia. Al-Ándalus para Qabbani es la otra cara del arabismo, ese arabismo que no se consumió ni se consumó en la realidad aparente. Al-Ándalus, Qabbani, Pedro, en fin, será eternamente uno de los triángulos inexorables, un triángulo histórico, lingüístico, literario, que no termina en sí, sino que va enriqueciéndose con experiencias y en libertad, sin límites espaciotemporales ni caducas rigideces. El profesor Pedro Martínez Montávez, mi padre, dedicó su obra Al-Ándalus, España, en la literatura árabe contemporánea, la casa del pasado, a su padre, Antonio, en estos términos. A la limpia memoria de mi padre, Antonio Martínez Herrera, andaluz cabal, quizás sin saberlo. La historia continúa. A la limpia memoria de mi padre, Pedro Martínez Montávez, andaluz cabal, quizás sabiéndolo. Muchas gracias. Buenos días, es un poco difícil después de oír estas palabras estar sereno y tranquilo, pero voy a procurar estarlo. Muchas gracias a la directora, muchas gracias a la directora específica de la Biblioteca Islámica y a la directora general, a Marteli, por el cuidado, esa exposición bibliográfica que han preparado y este propio acto. Y a todos vosotros, compañeros, compañeras y amigos, pues un abrazo. No sé en qué orden después cada uno va a leer, pero yo creo que es Luisa Mora la que os tiene que ir dando la palabra, pues porque yo realmente aquí no soy nada más que una lectora más. Es verdad que yo también he trabajado en el Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Es verdad que estoy muy vinculada a la biblioteca de este centro porque mi número de carnet es el 17, así que ya hay una prueba objetiva. El poema que voy a leer, de Córdoba, por las calles de Córdoba, es muy conocido, pero no lo he elegido porque sea muy conocido, lo he elegido porque es uno de los primeros poemas que yo leí en árabe en el año 65. Fue el año 65 el año en que el Instituto Hispano-Árabe de Cultura lo publicó en el libro Poemas Amorosos Árabes y en la traducción de Pedro Martínez Montávez, y anteriormente ya en el Cairo, en la revista Rábita, que él dirigía, en la que colaboraban 3 o 4 personas más, entre ellas la propia Mercedes Lillo, la mujer de Pedro, en el Cairo, tuvo una primera versión. Ya entonces él conoció a Qabbani, después hizo esta segunda versión y él mismo dijo que a veces incluso en árabe había variantes, y para hacerla, como para traducir todo aquel libro, lo realizó con el concurso, quiere decir con la ayuda y con el intercambio poético y de conversaciones con el propio Nizar Qabbani, que estaba entonces en Madrid. Así que puede que haya cambios, puede que un teórico de la traducción venga algún día a precisar algo, pero en esta traducción hay un trabajo, es una especie de versión nueva, y a mí me impresionó mucho, después de haber oído lo que Rosa ha escrito, ya está descrito todo el abanico de relación que presenta Qabbani, o que presentan las árabes con el Ándalus. Pero ya está planteado lo principal y que va a seguir hasta ahora, y es que es algo común y compartido. El propio Qabbani lo dijo: nosotros y vosotros, ese Ándalus nuestro de los tejeres, de las lenguas
también al caballo y de las culturas. Está planteada el momento del descubrimiento de Campani, el momento de descubrimiento de Pedro Martínez Montávez, y después ha anunciado lo que es el dolor previo de los dos, su orfandad, eso ya es una historia familiar de cada uno de ellos, el refugio que encuentran, que en el texto del Cairo precisamente se ha hablado también del refugio, del regazo, del lugar que acoge. Cuando yo la primera vez que lo oí, me quedé asombrada por el final. A lo mejor se van a quedar asombrados por el final aquellos que nunca lo han oído, porque uno lo lee, lo oye y parece que le lleva al encuentro con el tópico, una mujer andaluza. Bueno, adelanto que cuando lleguen al final descubrirán que esa mujer que está ahí evocada es la figura materna de Campani y yo creo que también del propio traductor. Yo cuando leí este texto, lo leí, como digo, el año 65 mismo, el primero, en la facultad. Lo leí como también las traducciones de García Gómez. Entonces que tenía un ritmo estupendo, que sonaba como un poema escrito en nuestra lengua, y descubrí que aquello era pasmoso y estaba sentido de una manera asombrosa. Y al poco tiempo, poco después, empecé a sentir una atracción por la lengua árabe a través de estas traducciones. Al año siguiente o al otro empecé a notar que cuando leía en árabe, poco a poco estaba empezando a notar el ritmo en árabe, para finalmente darme cuenta de qué magnífica traducción era, porque no solamente implica, interpreta, se acerca al autor, sino porque ha conseguido un ritmo con una libertad también personal y fidelidad asombrosas. Bueno, pues lo voy a leer. Claro, el que está diciendo este poema es un hombre, que es Campani. El que lo ha traducido es un hombre, Pedro Martínez Montávez. Sin embargo, la que lo está leyendo ahora no es que sea exactamente una mujer, puede ser cualquier lector, cualquier persona que podría sentir algo similar. Por las calles de Córdoba, a menudo me he metido la mano en el bolsillo para sacar la llave de mi casa en Damasco. Las aldabas de cobre de las puertas, las macetas de dalias y de lilas, las albercas del centro, como la azul pupila de la casa, los jazmines que trepan por la alcoba y nos caen por encima de los hombros, la fuente, que es la niña mimada de la casa y canta sin descanso, y arriba las alcobas, oh qué grato refugio de frescor, todo el mundo dichoso y perfumado de mi infancia, que rodeó mi infancia de Damasco. Me lo he encontrado aquí. Oh sí, señora mía, que me contemplas desde tu celosía, no temas, si me lavo las manos en tu fuente pequeña, o si arranco uno cualquiera de tus jazmines. No, no temas si luego subo por la escalera a una alcoba pequeña que dé al norte, de soleadas ventanas y lilas que desborden los visillos. No temas, una alcoba pequeña que dé al norte y con la cama hecha por mi madre. Este es el final, sorprendente, emocionante, y este es un texto que hoy en día, después del dolor que sufre Campani por las sucesivas derrotas árabes y Pedro Martínez Montávez, igualmente también con ese acabarse del mundo árabe, cobra un especial sentido en este acto, porque las dos últimas ocasiones en que Pedro, voy a decir ahora Pedro, nuestro amigo Pedro, querido Pedro, interviene en un acto público, cara al público, fueron dos ocasiones dedicadas ambas a Nizar Campani. Y entre una y otra mediaron nada más 2 días. Una fue en el año 18, creo que fueron. Una fue en Córdoba, en la reunión de la Sociedad Española de Estudios Árabes, el homenaje a Nizar Campani. En esa sesión fue donde intervino. Fue con Natalia, de manera que realmente al Congreso casi no fue solamente para hablar en esa reunión.
y estuvieron paseando los dos por las calles de Córdoba durante esos 2 o 3 días. Y la siguiente ocasión fue en Casa Árabe 2 días después, y precisamente ahí donde leyó otros poemas, de los cuales los últimos están recogidos, y ahí me permito, en plan académico y como buena lectora de poesía, recomendarlo. Ahí leyó algunos de los poemas del último libro que ha aparecido traducido por Pedro Martínez Montávez, que se llama 24 poemas finales de Nezat Rabbani. Son poemas duros, emocionantes, muy profundos, y ahí Pedro eligió leer esos poemas. Los recomiendo vivamente, os doy las gracias y perdonad que no me extienda en consideraciones sobre toda la obra de Pedro Martínez Montávez, porque bueno, era un poco dudoso que yo me pudiera mantener un poco serena esta mañana, pero sí que diría que ahí se reúne, como vais a ver en los textos, y los que leáis, no los que se van a leer hoy aquí, precisamente el historiador con el escritor, con el poeta, con el comunicador y con la persona, sobre todo la persona ante todo y por encima de todo en cualquiera de las obras. Así que nuestro homenaje para él, y creo que dentro de unos días habrá otro muy extenso. Gracias a los organizadores y a todos los que estáis aquí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por este reconocimiento tan sentido, tan humano, tan necesario. Muchísimas gracias. La obra de Pedro Martínez Montávez, no he sido profesor porque me haya tocado a mí como me dice Abdo Tulsi que me presente. Bueno, muchos de aquí me conocen, quizá otros no. Soy Leonor Merino, escritora, poeta, doctora de la Universidad Autónoma, un currículo muy extenso que se debe sobre todo a mi trabajo. No hay otra cosa más que trabajo en mí y entrega absoluta al otro. La obra de Pedro Martínez Montávez decía que tiene vigencia. En cada momento tiene vigencia. Yo digo que sus principios son defensa de la libertad, la dignidad del ser humano, la búsqueda de la integración, y que no dejarse llevar por el estereotipo requiere un conocimiento muy grande de las culturas y sobre todo una gran valentía como él tuvo. Yo lo elegí como maestro, no me tocó, lo elegí yo, y eso es todavía muchísimo más importante. Tengo toda la obra de él, por supuesto, y muchas cartas, mucha comunicación con él también, presencial y por teléfono. Y pretensiones occidentales, cadencias árabes, les invito también a que se acerquen a los textos. Estados Unidos y nacionalismo en el Mashrek, es muy importante que lo lean. Voy a pergeñar solamente unos párrafos para luego hacer algo más sentido, porque es un escrito mío. En un mensaje de felicitación a los palestinos, con motivo de la gran fiesta que sigue al término del Ramadán, el moderado, comprensivo y liberal Naguib Mahfoud, único premio Nobel hasta ahora de la literatura árabe y que no es precisamente un antiamericano ni un antioccidental, ha dicho: pasa esto en un tiempo en el que nos quejamos de la dejadez árabe y de la incapacidad casi completa de hacer frente a los desafíos modernos que encaramos a la sombra de la llamada globalización y de las tentativas americanas de dominar las potencias de los pueblos, como ocurría en tiempos de los pasados imperios colonialistas. Y reclamaba el gran novelista, iniciándose en cambio la etapa de vuelta al dominio de una única fuerza sobre los poderes y capacidades del mundo y al intento de imponer su fuerza militar, política y económica sobre todas las regiones de la tierra.
Y comenta nuestro maestro: ¿cómo estará la cosa? ¿Con qué claridad la verán por aquellas tierras que hasta el sereno, ponderado y prudente Naguib Mahfouz opina de tal manera? Repito, termina el artículo publicado en El Mundo: el colonialismo regresa a Oriente Medio. Repito, dice el maestro, han pasado más de 80 años, lo escribió en 2002. Desde entonces nos acercamos al centenar y algunos siguen sin enterarse o sin querer hacerlo. Quizá tampoco se han enterado todavía de que el líder foráneo es ahora otro. Seguramente es porque leen poco o en una sola dirección. A continuación es un poema que yo le dedico en un poemario bilingüe que está ya en tercera edición. Martínez Montague. En la humilde, hermosa pupila, sabiduría que honra a la humanidad. En la riqueza de las manos, esfuerzo, trabajo, amistad. En el corazón, la bandera de Palestina, enquistada espina. En la prosa, cascada de olas taraceadas, ondas de festón perfumado, arabescos en plenitud imbricada, arpegios en la casa común del pasado. En sincronía, realas de palomas, cálifas de golondrinas, acuden a su palabra y abrigo. En honor y legado, los apellidos de sus antepasados lo nombran, hombre cabal de su tiempo. Gracias por la atención. Gracias a todos los oyentes por esta generosidad. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Alberto Gómez Font, un jubilado que se ha infiltrado aquí a hablar de un amigo suyo. Y como jubilado que soy, en la edad provecta, soy usuario de una cosa que se llama Facebook, no soy de Instagram. Me lo critican mucho en mi casa, mi hija, su novio, que son de Instagram, pero yo soy de Facebook. Y cuando me enteré del fallecimiento de don Pedro, puse una cosa en Facebook, que es la que voy a leer ahora. Se titula Adiós, querido profesor, amigo y maestro. Una de las más sinceras felicitaciones que recibí, me llamó por teléfono, cuando me nombraron en el 2012 director del Instituto Cervantes de Rabat, fue la de don Pedro Martínez Hurtado. Fue mi profesor de Lengua y Literatura Árabes en el curso 1974-1975, cuando entré en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya matriculado yo en segundo curso de Filología Hispánica, nos cruzamos por el pasillo de la facultad. Don Alberto, ¿podemos hablar un momento? Sí, don Pedro, dígame. Mire, resulta que acabamos de abrir un departamento de filología árabe. Como vi que a usted le gustaba lo que yo le enseñé el curso pasado, he pensado que quizá le interesaría matricularse en esa especialidad. Estoy aquí, como ve, a la caza de alumnado y he pensado en usted. Vaya, justo vengo de matricularme de segundo de Filología Hispánica. Eso tiene fácil solución. Se desmatricula usted de eso y se matricula de lo que yo le estoy ofreciendo. Déjeme pensarlo y consultarlo con mis padres. Mañana hablamos otra vez. Muy bien, hasta mañana.
Hablé con mis padres, me animaron a estudiar lo que me gustara más, me pareciera más interesante, y al día siguiente me desmatriculé de hispánicas y me matriculé de árabe. Durante los siguientes 4 cursos, don Pedro fue profesor mío, uno de esos profesores con los que en otros tiempos nos tratábamos de usted, y él también nos trataba de usted, lo que no fue obstáculo para que fueran haciendo una sólida amistad. Una vez terminada mi carrera, en 1979, seguimos viéndonos con cierta frecuencia en la Asociación de Amistad Hispano-Árabe y en las fiestas en casas de amigas y amigos, profesores y profesores, antiguas alumnas y alumnos de la carrera, también en los actos, conferencias, congresos, presentaciones de libros relacionados con el mundo árabe celebrados en universidades de España y en los últimos años en la Casa Árabe. Quise mucho a don Pedro, fue uno de mis grandes maestros y aprendí de él muchas cosas más allá de lo meramente académico. Brindo por él con un vaso de vino tinto como a él le hubiera gustado. Buenos días a todos, amigos, amigas, compañeros y en especial a Luis Zamora, que nos acoge como buena hospitalaria y nos ofrece esta casa en la que tantos recuerdos mantenemos. Yo os voy a hablar con algunas anécdotas de mi promoción de estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, que entonces se llamaba así. Y entonces en aquellos años, eran los años 60, la vida nos llevó y nos trajo a un Pedro Martínez Montávez que venía del Cairo. Había estado allí varios años en el Cairo como director de lo que era el Centro Cultural Español y profesor en la Facultad de Lenguas, que se llamaba el ANSU. He intentado localizar a alguno de sus antiguos alumnos egipcios y solo he encontrado a una señora excelente que se llama Maaser Kandil, madre del antiguo embajador de Egipto, y le he pedido que les dijera cómo aprendió la lengua con Pedro Martínez Montávez, que es una huella que no se puede olvidar. No sé si lo ha hecho, si lo hará, porque siento que hoy día el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, tan querido por todos nosotros, que fue en la época fundada nada menos por el preclaro Taha Hussein, pues yo parece que está cerrado. No sé nada del Instituto Egipcio, y siento que sea así porque fue una institución cultural en Madrid, en la calle Francisco Asís Méndez Casariego, como todos sabéis, cerca del Paseo de la Mata. Creo que a Pedro Martínez entristecería saberlo. Bueno, pues yo voy a contaros que en los años 60 inicié mi especialidad, que se llamaba entonces de Filología Semítica, pues entré como buen alumno incipiente a escuchar a los grandes figuras catedráticos que entonces nos enseñaban hebreo y árabe. El hebreo estaba don Francisco Cantera, don Federico Muñoz Castro, don Fernando Díaz Esteban, y en árabe estaba don Elías Terés, la Soledad, esposa de Gibert, de don Joaquín Valdé, es decir, figuras conocidas y entrañables para todos los alumnos. Pedro Martínez Montávez nos empezó a dar clase en un aula, que ahora lo diré, que era el todavía me acuerdo que era el aula 007 de la facultad, que todavía existe, ¿no? Y yo recuerdo
que Pedro tenía un texto que creo recordar, siento que mis compañeras no hayan podido venir para recordarlo, que es un texto de Ibn Arabi, un texto muy clásico de la literatura árabe. Y ahí estuvimos con la risada aquella de Ibn Arabi, dándole. Pero lo mejor de la clase no era la risada, lo mejor de la clase era que Pedro nos hablaba del Cairo, porque venía del Cairo, y todos le mirábamos asombrados, diciendo, ¿pero qué nos cuenta este hombre? Y entonces nos contaba que en Egipto pues había una gente maravillosa, hospitalaria, y anécdotas del calibre que os voy a contar. Me contaba que una vez iba en el autobús, los famosos autobuses del Cairo, y había comprado una bolsa de cangrejos. Pues lo más gracioso es que en mitad del autobús se le escaparon todos los cangrejos. Y entonces lo más bonito fue que todo el autobús se puso a perseguir a los cangrejos para devolvérselos. Y eso es que era una cosa que ahora nos reímos, pero entonces nos dejaba diciendo, pero es posible lo que cuenta este hombre. Y entonces pues, nos hacía como decir, pues a mí me gustaría conocer esa ciudad y me gustaría pasear por las calles del Cairo y conocer la música de Kulthum y de Abdelhalim Hafez, que fue lo que pudimos hacer, estar un verano en el Cairo. O sea que cuento esto como anécdota de lo que era su verdadero sentir y recuerdo. Y entonces nos impresionó aquello tanto que dijimos, pues hay que escribirlo, hay que ponerlo. Entonces, porque otra afición grande que los hijos de Pedro recordaréis era su afición al toreo, a los toros. Era un experto en materia de taurina, increíble, y nos descubría cosas que nosotros pues habíamos oído, pero apenas conocíamos. Y entonces yo escribí una composición que os voy a leer ahora, como recuerdo. Es una carta que yo dirijo a Pedro Martínez Montávez y digo, querido Pedro, recuerdo ahora aquellos años. Estamos en el aula 007 quizá. Tú lidiabas el toro del arabismo. Ante unos alumnos inocentes, un público sorprendido, y unos te admiraban y algunos te criticaba insolente. Pero ninguno quedaba, antes o después de la corrida, indiferente. Nos hablabas de Egipto y de la lengua árabe. Cuántas dificultades, cuánta gente que llegaba a tus palabras por otros signos diferentes y nos arrastraban los pases que con maestría desarrollabas limpiamente ante nuestros ojos y oídos sorprendidos. ¿Cuántos recuerdos van llegando? Miro la nave del arabismo y te veo, capitán, subido a ella, y nosotros de copilotos allí entonces, y yo en tierra. Luego íbamos al Instituto Hispano-Árabe, en el Paseo Juan 23, en la Escuela Diplomática en Madrid, para hacer una escala sin saber que podía ser una estación perdida de un tren que ya no volvería. Y yo en tierra. Luego la nave zarpó y la vida nos empujaba. Años pasados, diligentes, trabajando en la huella que nos marcaste. Hoy era una revista almenara, que la podéis ver ahí en la exposición bibliográfica que ha hecho Lisa. Luego una antología y nadie pensaba en otra cosa. Era la ilusión que nos transmitiste el día que te la corrida. Nada más, muchas gracias.
Voy a comenzar explicando la razón de mi presencia aquí. Fundamentalmente es el agradecimiento y el reconocimiento que debo a una figura como la del profesor Pedro Martínez Montaver. Además, el objetivo principal de mi presencia es dar lectura a un texto que curiosamente habla de algo muy relacionado con mis experiencias a lo largo de la convivencia con el profesor Pedro Martínez Montaver. Fui alumna suya en primer curso de facultad, lo que se llamaba en aquel entonces primero de comunes. Como se han citado aulas, yo puedo decir que todavía recuerdo que fue el aula 001 que estaba llena de alumnos que venían a oír sus clases. De hecho, fue decisivo en mi determinación por hacer semíticas, el haber contactado con un profesor de la calidad de Pedro Martínez. Posteriormente cursé la carrera en simultáneo con otra que yo venía predeterminada a hacer, que era la de pedagogía, y después tuve el honor de ser elegida como ayudante de los primeros ayudantes que se nombraron en aquel entonces a tiempo completo. En ese mismo momento tuve la oportunidad de seguir unos cursos que eran totalmente originales, inéditos en la Facultad de Filosofía de aquel entonces. Nos dio cursos monográficos en el 67 sobre nacionalismo árabe y sobre poesía moderna árabe. Gracias a eso puedo tener una lectura más cercana al texto que me han encargado leer y que envía el profesor Federico Arbós, que no puede estar aquí porque está en otros quehaceres relacionados con la profesión, está en Samarcanda, ha enviado un texto para que lo podamos leer. Este texto comienza de una manera un poco brusca, digamos, necesita un comentario inicial. El texto va a hablar de la situación de la poesía árabe en los años 50 y los cambios que a mediados de los 50 sufrió. De hecho, España, la Universidad Española, si no hubiera sido por los cursos monográficos del profesor Martínez Montaver, nos habríamos visto privados de una serie de lecturas que tuvimos ocasión de tener en primicia con él en esos cursos monográficos, y no hubiéramos tenido la sensibilidad que entonces teníamos ante acontecimientos como la Guerra de los 6 días que ocurrió en el año 67. Toda una generación de alumnos que provenimos de ahí le tenemos que agradecer desde todas estas cosas que estoy diciendo a otras que me callo y que son también de mucha importancia. Voy a dar lectura al texto del profesor Federico Arbós con esa indicación de que hay que entenderlo a pesar de su comienzo, donde ha cortado él mismo el texto. Va a hablar de la situación de la poesía de los años 50 en los países árabes. Una lírica afín, comprometida, social, arabista y politizada. Características que se dan en más o menos, pero existentes siempre, va a ser la seguida por la joven poesía árabe, que se propone al mismo tiempo ser renovadora durante los años 50. Y sin embargo, por esos mismos años, un tanto después más precisamente, pueden empezar a advertirse ya los primeros síntomas de un cambio de viraje, de una distinta concepción de lo poético y de la misión que a la poesía incumbe. He aquí la sutil escisión en dos frentes en el grupo generacional de jóvenes árabes a la que antes aludíamos. Es ahora un grupo de poetas que busca más la poesía esencial, lo que ella misma puede ser en sí, sin implicaciones políticas ni aceptaciones previas de credos ideológicos,
sometiéndola menos al imperio del tiempo y de las circunstancias, y haciéndola más prolongación de la íntima subjetividad del poeta. Podría decirse en este sentido que el poema nace un poco más adentro. El campesino, el obrero, individuos oprimidos y sufrientes, reivindicables, empiezan a actuar menos como motivo del poema, y suele ser nuevamente el hombre, en abstracto, el que reanude esta singladura luminosa. No es que se renuncie totalmente a las adquisiciones inmediatamente anteriores, a los hallazgos hechos, pero sí se mitigan, se suavizan, van limándose de aristas, y las violentas y un tanto rígidas posturas anteriores se contrastan con otras para ensanchar horizontes. El poeta, así, inevitablemente vuelve a desviarse hacia el simbolismo, un semifantasmal universo de extensas praderas, de grandes lluvias, de inmensos mares, de silencios, vientos y de brillante y fantástica zoología, de místicos jinetes y ciudades perdidas. Retorna por el imaginativo boquete del Oriente. En una palabra, tengo que agradecer que en los años 67 fui de las personas que tuvimos el privilegio de conocerlo en directo gracias a la obra, en unos tiempos muy difíciles. Algunos sabrán las dificultades que encontraban hasta para obtener una imprenta, les perdían los manuscritos, se perdían, no aparecían por ningún sitio, tenían que recomponerlos, pero a pesar de todo, a viento y marea, lograron formar a una generación sensibilizada a esos temas. Muchas gracias al profesor por su existencia, por su labor, y a todos ustedes por su asistencia y haberme tenido de oyentes. El texto, me apunta la profesora Carmen Ruiz, el texto me lo he enviado a Carmen Federico Arbós, pero el autor es Pedro Martínez, que no lo he citado. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Teresa Aranguren, soy periodista, y mi relación con Pedro, yo tuve la suerte de conocerle en relación con un tema que yo siempre he tocado, que es el tema de Palestina, la tragedia de Palestina, el expolio de Palestina, el intento de exterminio de Palestina, porque hay que decir las cosas con su nombre, realmente. De lo que yo he aprendido muchísimo con Pedro Martínez Montaves. No he sido alumna suya, yo no hice lenguas semíticas, no hice árabe, yo me apunté a clásicas, en los comunes, pero el devenir de la vida pues me llevó a tener una relación muy directa con el mundo árabe de Oriente, con el Masr, y especialmente con la sociedad palestina, la sociedad siria, la sociedad iraquí. De Pedro yo era muy consciente que no solo sabía muchísimo, creo que a muchos de los que le conocimos siempre nos interesaba saber qué opina Pedro de esto. En este mundo tan, este tiempo en el que los acontecimientos nos atropellan y no somos capaces de prevenir nada, porque de hecho todo nos ha cogido con el pie cambiado, desde las revoluciones árabes, la caída del muro, todo. Siempre había ese punto en el que Pedro, ¿qué opina de esto? Porque siempre apuntaba a una visión profunda, una visión que te daba algo importante. Entre las cosas que yo he aprendido de Pedro es a amar el mundo árabe, a amar las sociedades árabes, sobre todo a través de su poesía. Es el camino más directo. Y lo lógico sería que yo leyese aquí un texto más periodístico de Pedro. Un momento que tengo que cogerme las gafas para ver lo que voy a leer. Me acabo de dar cuenta. Pero al final he decidido leer un poema de Abdelwahab al-Bayati, del poeta iraquí, nuestras gafas, las de ver, porque
Yo le oí muchas veces hablar a Pedro de Albayaki, le apreciaba directamente como a Cavani, y porque creo que si hay dos territorios del mundo árabe, el Cairo, como se ha dicho aquí, era la ciudad que le introdujo en el mundo árabe y la que amaba, y Egipto. Pero las dos heridas más profundas de alguien que amaba a los pueblos árabes eran Palestina e Irak. Y el texto que voy a leer es de poeta iraquí, y es un texto como heroico, porque habla del 14 de julio, es eufórico, y adquiere una dimensión, yo creo, casi melancólica, sabiendo lo que ocurrió después, la destrucción de Irak, el intento de destruir de Irak, y el Irak que se mantiene, pese a todo, debajo y frente a ese intento de destrucción por las tropas estadounidenses en el 2003. Hay que recordarlo siempre, como uno de los grandes crímenes de la humanidad. Este poema, como digo, es un poema eufórico. El sol en mi ciudad está alumbrando y las campanas tocan por los héroes. Despierta, amada mía, porque ya somos libres, como el día, como el fuego, como el pájaro. Ya no podrá separarnos muro alguno, ni tirano ninguno volverá a gobernarnos, porque ya somos libres, como el día, como el fuego, como el pájaro. Nuestro pueblo es más fuerte que ciclón, más que las bayonetas del rey precipitado. Amada, nuestro espléndido ejército los quebró y ha marchado al abrazo de su pueblo, como abrazan las olas a las playas. Despierta, amada mía, porque ya en mi ciudad se alzan las verbenas y las campanas tocan por los héroes. Buenos días, muchas gracias Luisa por la invitación, directora. Yo no me había preparado nada, soy Olivia Orozco, por una formación de economía en Casa Árabe, pero bueno, me han pedido ahora hace un momentito y encantada de contribuir, de poner mi granito de arena con todo mi cariño a este homenaje al profesor Pedro Martínez Montávez. El profesor Pedro Martínez Montávez fue de las primeras personas que me enseñó árabe. No me tuvo que cazar. Fue de las alumnas que me escapé yo solita. Yo estudiaba en Ciencias Económicas en la facultad de al lado y me escapé a Filosofía para asistir a clases de árabe, porque teníamos entonces la asignatura de libre configuración y en lugar de elegir Derecho Mercantil elegí estudiar árabe. Y de ahí hay muchas cosas. Entonces, no sé si fue el primero, fue Aurora Cano, pero bueno, después del primer año que estuve estudiando ahora en la facultad, fue un privilegio, como luego ha sido conocer al profesor también desde nuestro trabajo en Casa Árabe, que de alguna forma continuamos su trabajo, somos herederos de su legado. Voy a leer el poema Perdón, de Salah al-Salud, y lo he elegido, bueno, porque también hace alusión a una metáfora sobre lo que son las crisis alimentarias o crisis continuas que vive el mundo árabe y la ha vivido a lo largo de la historia, porque redactó su tesis sobre las inflaciones de los precios del trigo en el Egipto mameluco, un tema que yo retomé, pero no pude hablar del tema con él luego más adelante, pero bueno, es un trabajo que yo estuve realizando sobre el tema en mi caso, más tema de crisis monetarias, pero también en el mismo periodo. Nada, pequeñas cositas que compartimos con el profesor y eso fue un placer. Y nada, empiezo. Perdón, amigos míos, si no fructificaron los árboles ogaño y os traigo lo peor como alimento. Pero no soy avaro, es que tengo mis arcas exhaustas y baldíos están ya mis trigales. Perdón, amigos míos, si la luz es escasa y mortecina, pero la única vela que me encontré en el bolsillo del abrigo, os la encendí a vosotros.
aunque es vieja y conocida y con lágrimas de mea. Perdón, amigos míos, pero tengo muy triste el corazón. ¿De dónde hay veniros con alegre palabra? Nada, muchas gracias. Con todo mi cariño. Adelantaros que vamos a intentar, bueno, de alguna forma, como decía antes, ahora que intentamos, bueno, es un esfuerzo conjunto por mantener esta llama que tendió a todos nosotros. Y vamos a continuar con este homenaje, esperamos el 10 de mayo con todos nosotros. Hola a todos, yo soy Luisa Mora, para los que no me conozcáis, y estoy muy agradecida a la familia de Pedro Martínez Montávez por todo el apoyo, las fotos en la exposición, por estar aquí hoy, a Carmen también sus pequeñas sugerencias para la exposición, porque os habéis sumado con el corazón. Es un homenaje literario, pero sobre todo es un homenaje de reconocimiento al profesor y al amigo al que todos admiramos. Los que no están hoy aquí también están. Hay mucha gente que me ha escrito que no podía venir. Me ha escrito esta mañana Ignacio Gutiérrez Terán, que quería haber venido en representación del Departamento de la Autónoma y no le ha resultado posible. Carmen Panadero también iba a venir, la traductora Bajira Abdulatif y otro montón de amigos de los que siguen llegando mensajes. Estaban invitados a asistir Carmen Maki con su madre de la familia Maki y tampoco han podido llegar. Pero me mandan un mensaje escrito esta misma mañana, que es lo que voy a leer para cerrar esta parte de la actividad de esta mañana. Nos gustaría, en nombre de la familia Maki, darle un último adiós a este gran amigo y casi hermano de mi padre, el profesor Mahmoud Maki. Así le consideraba él. No hablaré aquí de la gran labor de Pedro como arabista e historiador, porque seguramente todos los presentes lo harán mejor que yo. Pero me gustaría señalar que, aparte del cariño que le tenemos como familia, personalmente le estoy muy agradecida por ser la profesora de lengua española en el departamento del que fue cofundador. Hablo del Departamento de Hispánicas en la Facultad de Lenguas Al-Azhar, Universidad de Ain Sans del Cairo. Pedro fue el primer profesor español de este departamento, fundado en 1957, gracias a su labor, y el que escribió el primer libro que manejaron todos los estudiantes de Al-Azhar. Se llamaba Pedro y era una introducción a la lengua, literatura e historia de España. Hablo también en nombre de todos los becarios egipcios que llegaron a España y que él ayudó incondicionalmente. Le estamos muy agradecidos y nos acordamos siempre de él. Así que hasta siempre, Pedro. Marian Maki, profesora de literatura española de la Facultad de Al-Azhar. También está aquí Miriam, invitada. El año pasado hicimos un homenaje a su padre. La biblioteca está encantada de recibir la obra de Pedro, pero también sus palabras, todos los textos orales y escritos que habéis compartido hoy los compartiremos en el blog. Gracias otra vez. Buenos días, soy Abdo Tulsi, no necesito el micrófono, pero vamos, hablaré más despacio, menos voz. Soy el presidente del Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Nosotros hemos hecho ya con esta biblioteca, y no tenemos más que agradecerles, de verdad, hemos hecho ya varias actividades en las donaciones. Por lo tanto, en primer lugar, mil gracias a la Biblioteca Islámica de Alcid y, por supuesto, a su equipo, el equipo que nos acoge siempre muy bien. Aquí podemos señalar perfectamente a la directora de la biblioteca, Araceli García, y a la bibliotecaria o jefa de la biblioteca, Luisa Mora. Me preguntó una vez un árabe egipcio, ¿la llamáis Mora
que trabaja en la biblioteca. No, es que es su apellido. Bueno, también, por supuesto, estamos muy encantados de asistir o compartir este acto con el homenaje que se ha hecho, acaban de hacer, a nuestro, que fue, desgraciadamente, muerto el 14 de febrero, Día de los Enamorados, nuestro socio honorífico, Pedro Martínez Montañez. Y este homenaje nos pone de verdad en una situación importante, porque asociarnos con tal figura es muy importante y nos orgullece el saber que fue también socio honorífico nuestro. Esta edición de donaciones que viene, como he dicho antes, es la tercera. En la pandemia no pudimos hacer ninguna y nos pasaron dos, me parece, y ahora retomamos estas presentaciones. Este acto es simple y llanamente los editores y autores lo que hacen es presentar algún libro y luego donarlo, un libro o más. Eso es una forma de acercarnos más a esta biblioteca. De una manera u otra, a lo mejor no mucha gente la conoce. Máxime que está casi muy escondida, ¿no? Pero nosotros desde el Círculo Intercultural Hispano-Árabe estamos haciendo el trabajo nuestro, que es dar a conocer, por supuesto, todo aquello que se preocupa o que se ocupa de la cultura hispano-árabe. En este acto celebramos lo que dentro del año que hemos declarado el año de la ecología en Andalusí. No tenemos libros todos sobre la ecología, pero habrá uno, me parece, o dos, sobre el tema de la jardinería y también sobre la cultura árabe en este sentido. Este acto lo consideramos para nosotros un acto fundamental en el cual damos ese paso de la calle a la biblioteca. Es decir, muchas ediciones no siempre están presentadas en bibliotecas. Y entonces, pues, qué mejor que esta biblioteca, que aquí vienen muchos alumnos de las bibliotecas a investigar y a estudiar sobre el árabe, el arabismo, o el árabe y el islam. Damos, por supuesto, ahora el paso a las personas que van a presentar sus libros en poco tiempo, eso sí, como vamos como hemos dicho antes, de 3 minutos, para que hablen sobre el libro que van a donar y donarlo, por supuesto. Luisa, por favor, lo recogerá ella. Hay una persona que tiene prisa, voy a llamarla en primer lugar y luego ya seguiremos el orden. Por favor, Elizabeth. Guía es de continuadores del arte vivo Andalusí. Muchas gracias a todos. Este es el libro que vamos a donar. Quiero primero de todo agradecer a la EFI, a la Biblioteca Islámica y a agradecer a la Biblioteca Islámica de EFI, que ha aceptado por esta invitación a donar este libro. Con motivo de nuestra... Con motivo de la asociación que tenemos ahora mismo, que se puede ver en Casa Árabe y que están todos ustedes invitados, hemos reeditado otra vez el libro Los Corredores Culturales de Marruecos. La exposición se llama también Los Corredores Culturales de Marruecos y la pueden ver ustedes hasta el día 21 de mayo en Casa Árabe de Madrid, como digo. Lo hemos vuelto a imprimir, una pequeña tirada, y lo queremos donar a la EFI, que en su día, en el 2012, cuando hicimos esta investigación,
ha equilibrado la exposición, donde el libro ya se conoce. ¿Qué es los colores culturales de Marruecos? Brevemente, es un estudio, es la parte visible realmente de un estudio de fondo que hemos realizado en nuestra consultoría Innovarte después de 20 años trabajando en Marruecos, sobre todo en el norte. ¿Vale? Y hemos hecho un análisis exhaustivo de lo que es la simbología, el significado, la historia y el uso del color y de los pigmentos naturales en el país vecino. Eso es todo. Bueno, a continuación tenemos del Instituto Egipcio la secretaria del Instituto, que es Almudena García Rodríguez. Edición de su diccionario, es una edición ampliada y consta de más de 10.700 vocablos, con varias acepciones, incluye en muchos casos explicaciones muy precisas para poder hacer una traducción concisa, porque los términos económicos pues tienen mucha responsabilidad a la hora de traducir y hay que ser muy preciso para que la información que se traslada de una lengua a otra sea fidedigna. No puedo presentar el diccionario como lo haría él, que le hubiera gustado mucho estar aquí, pero por motivos personales no puede asistir. Y como secretaria del Instituto Egipcio, solo quiero decirles que el instituto no está cerrado, simplemente hemos suspendido las actividades culturales, seguimos haciendo el trabajo administrativo, seguimos trabajando en nuestra labor editorial. Estamos ahora trabajando sobre la edición del Muctabis 2, que es un trabajo de enjundia, y que yo creo que para el próximo otoño podremos empezar otra vez a hacer actividades culturales, y obviamente el primer acto que haremos será un acto homenaje a don Pedro Martínez Montabe, que me honró de haber sido alumna suya, y es una persona por la que siempre he sentido una gran admiración. Muchas gracias. Ahora nuestro vicepresidente segundo, Juan Marcos Quesada. No le suena mucho eso de vicepresidente, pero lo es, del Círculo Intercultural Español. Muy orgulloso. Bueno, mi último libro ya lo envié en su día al llamado fotográfico Luis Zamora. Pensaba hoy traerme un ejemplar para mostrarlo y ya está. Pero sorpresivamente, ya cuando lo presentamos en Casa Árabe, Olivia se acuerda, se acabó la primera edición, no hubo para todos, y esperaba que la segunda se ha acabado también, porque había muchos pedidos. Y estoy esperando la tercera, y cuando tenga la tercera, Luisa te envío otra vez otro ejemplar, te lo prometo. Sencillamente, ¿por qué ha sido esto? No es un libro escrito para serio, ni para NECA, ni nada de eso. Es un libro sobre el Andaluz, por eso quiero que esté aquí en la EFI. Es un manual de fuentes árabes para el estudio del Andaluz, donde hago en un primer, son 2 volúmenes, 8. En el primero hago un estudio sobre la fuente árabe y sus características, y en el segundo ofrezco una ficha con las 200 fuentes árabes editadas o traducidas
para ayuda de todos, sobre todo los medievalistas, que son los que me pidieron que hiciera este manual, con todas las ediciones que hay, las traducciones parciales y totales que hay, las características de esa fuente, el autor y su contenido. En fin, es un manual, es un libro útil y creo que ahí está la clave de su éxito. Gracias. Solamente decir que el libro salió en el boletín de noticias, creo que el mes pasado, hace 2 meses, y está en préstamos. Bueno, ahora le toca a la persona que ha traído aquí la televisión, al director del programa Medina, de la televisión, de la Radio y Televisión Española, Cadena 2, y se llama, por supuesto, el director es Lucián, es el que en su lugar va a presentar su libro, su último libro, la subdirectora del programa, María Rodríguez. Bueno, pues en mi propio nombre y en el de Busián, por supuesto, muchísimas gracias por habernos invitado, primero, a este homenaje a este arabista tan sumamente importante y después a poder donar esta novela maravillosa del director de mi programa que se llama Maqueda. Una novela a la que yo invito a que todos ustedes lean, que está relacionada con un tema muy delicado y que a mí me emociona cada vez que lo hablo, que es lo que sufrimos las mujeres por el hecho de nacer mujeres, todo lo que tenemos que vivir de situaciones de violencia de género. Aquí se habla de ablación, se habla de matrimonio forzoso, pero se habla también de un camino de esperanza. Es un libro maravillosamente escrito, muy bello, y además está escrito por un hombre, que eso le da valor, y un hombre además de cultura islámica. Y para él es un honor dejar este libro aquí en esta biblioteca árabe. Muchísimas gracias a todos. A ver. Yo creo que no ha venido Mohamed, ¿no? Mohamed. No está. Bueno, Olivia, te toca otra vez, me parece, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? ¿Ya no? Vale. Bueno, entonces ahora le toca a nuestra amiga, poeta, Pilar García Orgaz. Por favor. Buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir esta mañana a este homenaje a un maestro. No por el libro, me hubiera gustado mucho. Pero sin embargo mi primer libro lo dediqué a mis maestros, porque los maestros nos hacen ser quien somos. Yo les estoy muy agradecida a todos ellos en todas las disciplinas que he tenido la suerte inmensa de tener unos maestros que me han guiado por la vida y por lo que soy y lo que soy ahora mismo. Ahora mismo tengo un maestro de poesía desde hace varios
años ya. Y sigo con él como una discípula hasta la muerte. O sea, me da igual ir con bastón, muletas o en silla de ruedas. Yo voy detrás y estoy a la sombra de mi adorado maestro. Bueno, mi último libro no lo he podido traer porque tuve que suspender la edición porque mi madre enfermó y ha muerto hace 2 meses. Pero bueno, todo llega y ese libro también llegará. Os he traído un libro de poemas. Os he traído 2. El mío, el último que escribí, que hay un poema muy triste por una historia que conocí por la prensa, era que todavía se siguen vendiendo mujeres a cambio de comida. Entonces, pero bueno, quería animaros y os voy a leer un soneto que tiene que ver con el río y que me parece más agradable para esta mañana tan sentida, tan emocionante, ¿no? Y ya está. Y luego voy a hacer una pequeña presentación del otro. Digo pequeña, pero es interesante. También que lo tenga la biblioteca. Estaba. Se llama Soneto del Río. Te puse un nombre cálido, de espuma, a orillas de ese río que te nombra. Entre sauces buscábamos la sombra, escondidos, felices en la bruma. El sol era tan fuerte que la suma de sus rayos brillantes y alfombra de luces sobre un musgo, y hoy se asombra de un recuerdo que vive y no se esfuma. Los años marchitaron los jardines, no hay musgo en un asfalto que adormece. El suelo del verano es fuego. Regreso una vez más a estos jardines y el murmullo del río me estremece. Estoy en paz contigo y con el agua. Todos tienen un nombre, porque realmente cada persona que está aquí representada tiene un nombre, y bien por inspiración o por algún hecho concreto se lo he dedicado, de ahí todos tienen un nombre, porque todos llevan el nombre de alguien. Y el segundo libro es un libro que me ha parecido muy interesante traer a la biblioteca, porque es un libro de 88 octavas reales. Es un tipo de poema que ya está en desuso, pero esto lo ha editado mi maestro, los dos están editados en Ars Poética, y hay como 80 autores, entre ellos Luis Alberto de Cuenca, o Pedro Díaz del Castillo, o Emilio Pascual, premio nacional de literatura. Bueno, yo también estoy aquí representado y por eso lo he traído. Os voy a leer una octava real. Es una cosa muy chiquitita y que esta me gusta mucho. Yo soy madrileña y se me va a notar. Se llama Estampida. Mis amigos se marchan, uno a uno, fuera de esta ciudad, huyen del ruido y buscan el lugar más oportuno,
donde creen hallar lo que han perdido. Abandonan Madrid, que hasta hay alguno que me invita a seguirle convencido. Yo me quedo, les digo, no podría vivir lejos del claro con la Gran Vía. Gracias a vosotros. De la editorial Sial Pigmalión tenemos a Raquel, no sé si me la pasas, Raquel Delgado. Muchas gracias a ambos, queridos amigos. Muy buenos días. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión y con motivo del tercer acto de donación de libros organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y por CIAR, tenemos el placer de unirnos a esta donación de fondos bibliográficos a la Biblioteca Islámica, que representa la interacción y difusión de nuestras culturas, de tal manera que sus fondos alberga una serie de obras muy representativas de cómo nos percibimos mutuamente. Por eso queremos hacer entrega de las casillas Humayacat, que recoge 10 poemas árabes e islámicos, un referente de la poesía árabe clásica, en edición bilingüe, árabe-español, dentro de nuestra colección Sial Pigmalión, que es este libro. Y asimismo nos sumamos a la iniciativa de CIAR, que ha declarado este año 2023 como Año de la Ecología Andalusí, y traemos este libro del Real Alcázar de Sevilla, que lo representa. Una guía que recoge su historia a través de un paseo que recorre cada una de las salas, patios y jardines de esta emblemática construcción. Muchas gracias. Llamamos ahora a Leonor Molino García, que es poeta y analista. Ya se presenta. Buenas tardes, amigos. Bueno, dos últimos libros que he publicado en la editorial Diwan, del amor engarzado, travesías literarias, Occidente y Oriente. Yo me planteo como alcántara, como puente entre los dos mundos. Eso es lo que dicen por lo menos los arabistas que hacen mis prólogos, como entre ellos Pedro Martínez Montávez. Este lo ha hecho María Jesús Figuera Molins, también una arabista bien conocida. Es un libro muy grueso, como tengo también otro en Cantarabia, publicado por Carmen Ruiz Bravo Villasantes. Soy así, tan trabajadora. Entonces tiene muchas páginas, tiene, me acuerdo la de Cantarabia como 1300 notas de pie de página, por ejemplo. El de la mujer y el lenguaje de su cuerpo, voces literarias del Magreb. Y hay como un estudio subliminal en las mismas notas del página, porque como soy también miembro honorífico de la literatura general y comparada, pues mis textos van de los textos hispánicos, árabes, magrebíes,
americanos, sudamericanos, mi cerebro va así. Entonces yo comparo y lo que se trata ahí, por ejemplo, no sé, de una boda, la virginidad o tal, pues cómo lo trata otra novela, una novelista en el Cairo, ¿no? Una egipcia. Y este texto, pues también muy voluminoso. Hablábamos de Pedro Martínez Montávez, pues yo tengo aquí uno, y me place decirlo, la generosidad del arabista español Martínez Montávez, hombre de su tiempo, solitario, solidario. Y bueno, esto se fue en la Beit al-Hikma, en Túnez, en un congreso que hicimos internacional, y yo se lo aconsejaría, porque en internet está, porque como no dominan ya los medios, los que publican todo lo que sea. Entonces ahí está ese texto desde que nació y la calle que tiene en Jodar, en Jaén, etc. Y aparte, claro, sus estudios. Muchos autores magrebíes, muchos autores árabes, muchos. Porque, así como una breve pincelada, esto era un erial en los años 80 que yo comencé. Se marchaban de África todos los escritores o del mundo árabe a Europa y a Francia. Esto era un erial y había que trabajar muchísimo. Entonces yo me acercaba a Pedro, me acercaba a la embajada francesa, hasta el FNAC, o sea, lo que fuera por dar a conocer a todo este abanico tan importante y que tenemos tantas raíces de esta escritura y de esta lengua. Y está dividido en varios apartados. En este tiempo árabe y africano también hablaba de Naguib Mahfouz antes, Mohamed Safsaf, Asud Begab. Es que hay tantísimos escritores que sería interminable. Lealtad, pues a Jean de Jeu, que fue un pionero también en las literaturas magrebíes, a Mohamed Chakor, que se ha nombrado ahora, que está a Busian, que está en la 2, pero Mohamed Chakor, que fue el primero que hizo con Macías la gramática, un gran hispanista, también estuvo allí, nos ha llamado a muchísimos escritores, a muchísimos poetas y a muchísimos profesores, porque yo también soy de la docencia. A Bajustel, a Braulio, inclusive a Gonzalo Fernández Parrilla, también compañero que está ahora en la Autónoma, al Matcuri, o sea, muchísimos. En fin, es una gran extensión y más que nada que tiene fotografías y de las novelas y de los autores. Y la última parte es cinematografía, con lo cual pues, hay muchas novelas que están llevadas al cine y eso es importante conocerlas. Y yo he asistido mucho al cine en el mundo árabe y luego también en Casa Árabe, que recomiendo que se vaya por allí, porque Elena era que ha fallecido también, ha dado a conocer muchas películas, un gran intelectual también. Este poemario también mío, pienso que la literatura, la cultura, se debe de unir con todas las artes, con pintura, con música. Entonces yo tengo a varias escritoras, a varias pintoras también. Por ejemplo, este está premiado por el Mar Menor porque es su logo, el caballito añil. Pues tengo un poema y doy a conocer a la ceramista, por esa unión que digo que tiene que haber las artes, la literatura y la poesía con todas las artes. Hablo también un soneto, que se mencionó soneto pues a Blas de Otero, a Virginia Woolf, muy extenso, está en la editorial Igual y las portadas son hermosísimas, hechas por mi hijo, que es artista, es controlador aéreo, pero tiene alma de artista y entonces expone en Cocerola, en Málaga, etc. Gracias por escuchar. El mundo tiene toda su vida, no importa que sea grueso, descansan y vuelven a ellos. ¿Ha sido muy largo? No, porque yo hablo muy rápido. Bueno, ahora toca a Teresa Aracún, la periodista. Este libro
libro no es un libro nuevo, pero es una última edición hecha por Cantarabia, dirigido por Carmen, la editorial de Carmen Ruiz Bravo Villasante. Este libro, la primera edición fue en el 2004, El caballo de Troya, lo presentó Pedro Martínez Montávez en Puerta de Toledo. Después, años después, lo cogió la editorial Barataria, y en el 2012, y también lo presentó Pedro, y lo hubiera presentado en esta ocasión si no se nos lo hubiera llevado la muerte. Y estoy muy feliz de dejarlo aquí, en esta biblioteca. Una persona que nos parece que ha venido, ya la última es... Bueno, no hace falta presentarle a Carmen, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Después de morir Pedro Martínez Montávez, aunque él ya sabía que en Beirut estaban publicando la traducción al árabe de su libro En las fronteras del prólogo, el libro llegó. Entonces, llegaron muy pocos ejemplares, poquísimos, cortados con los dedos de la mano, pero consultada la familia, le dijimos, ¿qué os parece si el libro, uno de esos libros, irá al traductor, que es Aida Alami, otro de los libros va a ir a la biblioteca islámica y más en esta ocasión? Dijeron que por supuesto que sí, de manera que esto es el libro, la traducción a la Hudud del Muqaddimat, que es la traducción al árabe de En las fronteras del prólogo. En las fronteras del prólogo es un libro que ideó el profesor Martínez Montávez para dar las gracias a aquellos que le homenajeaban. En Alcalá la Real se realizó un congreso homenaje a él, se publicaron las actas y él dijo, pues yo ahora lo que voy a hacer es publicar un libro con los prólogos dedicados a los temas y a cuántas personas a lo largo del tiempo he dedicado o he publicado. Así que esto fue lo que llegó y después también, bueno, la verdad que Cantarabia sin actos ni nada, pero siempre hemos pasado todos los libros, están en la biblioteca. Y también como actividad colectiva que recoge, me parece que el último de los artículos publicados o textos publicados por Pedro Martínez Montávez, la revista Idea Arabia, que se puede ver en internet, pero que tiene aquí el texto que él envió al Círculo de Bellas Artes dedicado a Adonis, puesto que presencialmente no pude estar, pedimos permiso al Círculo y a él para publicarlo, y también la entrevista que Adonis le hizo en 1965, Adonis a él cuando estaba en el archivo. Bueno, pues estas son las novedades. Este libro prácticamente solo se va a poder encontrar en esta biblioteca porque hay muy pocos. Y de nuevo, muchas gracias. Un homenaje a la familia también por toda su generosidad y a todos vosotros. Y ahora una rosa se la voy a pasar a Sergio, esa que yo tengo, que también está aquí. Foto, el que tiene que estar es Pedro, aquí para la foto. Ya, pero Pues tendría que estar aquí el autor o el traductor. Bueno, está. De alguna manera está. bueno, por nuestra parte, por el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, solamente nos queda daros las gracias por acudir y a todos los que han donado también los libros. Muchas Gracias, otra vez. Gracias de verdad de corazón. Araceli me pide que os diga que si queréis llevaros un libro que hay sobre la historia de la biblioteca, también nosotros os lo damos encantados. Hay aquí unos cuantos y dejo aquí también para los que queráis. Ya sabéis que estamos aquí para lo que queráis, como siempre. Gracias.